Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde y donde nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Facultad, un programa que se integra dentro de La Voz del Derecho, una iniciativa del doctor José Gregorio Hernández. Y el día de hoy nos encontramos con, a mi mano derecha, con José Miguel Lomanto, estudiante de sexto semestre de la Pontificia Universidad Javeriana, estudiante de Derecho. A su mano derecha nos encontramos con Mariana Hernández, estudiante de quinto semestre de la Pontificia Universidad Javeriana, también de Derecho. A mi lado izquierdo está David Alejandro Cáceres, estudiante de sexto semestre de la Universidad también Javeriana, de Derecho, y Ana María Malaver, a su lado, a su mano izquierda, estudiante también de sexto semestre de la Universidad Javeriana. Y bueno, y el día de hoy vamos y pensamos conversar y discutir un poco lo que se relaciona con el mes del orgullo, que se celebra en el mes de junio, y por este motivo, pues desde la presidencia hemos visto que se han hecho diferentes modificaciones y comunicaciones a través de redes sociales y eventos con el fin de manifestar el apoyo a toda la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Y bueno, a lo largo del programa pensamos discutir un poco este tipo de dinámicas que se han dado, las opiniones divididas que también se han dado alrededor de este tema, pues porque hay muchas personas que piensan que no debieron por qué modificarse sus símbolos patrios, y otras personas que dicen que pues es algo normal y es algo de aplaudir que el gobierno, el actual gobierno, pues pueda apoyar esta comunidad y pues también incentive diferentes iniciativas legislativas con el fin de darle cobertura a los derechos que se han vulnerado pues de los integrantes de esta comunidad, ¿no? Entonces, siendo así, pues vamos a empezar con un contexto que José nos va a ayudar a dar con respecto a por qué se celebra a lo largo de este mes esta celebración, y pues sí, que nos cuente un poco qué significa, cuándo salen a marchar, por qué salen a marchar. No sé si nos puedes dar un poco de contexto respecto a eso. Bueno, pues digamos que el Pride Month o el mes del orgullo se celebra básicamente desde 1969 por unos hechos ocurridos que se llaman Stonewall. Y lo que pasó en Stonewall fue que, bueno, antes del 69, lo que sucedía era que la población LGBT frecuentaba distintos bares y distintos sitios de reunión en los que la policía los perseguía, porque todavía era un delito para esa época, la homosexualidad. Y lo que sucedió en el 69 fue que llegó un punto en el que la comunidad LGBT no dio más y dijeron, bueno, hasta acá llegamos, y se dieron los disturbios del Stonewall, y desde ahí, digamos que se conmemora el mes del orgullo. Pues específicamente el 28 de junio. Y bueno, digamos que la marcha tiene múltiples intenciones, ¿no? Pero dentro de esas es como, además de visibilizar el movimiento LGBT, es como mostrar como resistencia, como acá estamos, a pesar de que en la actualidad seguimos siendo perseguidos y seguimos sufriendo, digamos, distintas dinámicas de acoso, de discriminación y de invisibilización, sobre todo. Entonces creo que Mariana de pronto tal vez tiene más que agregar al respecto. Pues sí, o sea, más allá de lo que dijo José, también ese día, el 28 de junio de 1969, pues hubo unos disturbios con la policía y con las personas que estaban en el bar de Stonewall, y ellos protestaron, como la comunidad LGBT en Estados Unidos, y pues también se alzó alrededor del mundo, protestaron durante 3 días para exigir derechos y garantías, por lo que ya estaba diciendo José, como que estaban cansados de todas las violencias que se estaban viviendo y la poca garantía de derechos que tenían. Y esto se dio también gracias a, o sea, los principales exponentes fueron una de ellas, una mujer trans y negra, que pues es increíble porque era como, digamos, la cúspide de la opresión, ser mujer trans y negra. Y también a raíz de esto pues empezó a crear como todo un trasfondo cultural, sociocultural en la comunidad LGBT, porque se empezó a hablar de reapropiaciones como los bailes de Vogue que hacen las mujeres trans, que son bailes inspirados en las revistas de moda de Vogue,
como en esas poses y lo hacen para reafirmar su identidad como mujeres, la feminidad, entre muchas otras cosas, y también es un baile que tiene mucha protesta y mucho contexto político y social detrás y se hace todas las marchas del Pride. Y pues normalmente se marcha el 28 de junio, este año en Colombia la marcha es el 2 de julio, y aunque hay muchas controversias en la marcha, no sé si después vamos a enfatizar como en eso, en específico, lo de por qué se marcha. De hecho, se creó una contramarcha por la misma comunidad LGBTIQ, que es una marcha que rechaza un poco como el rainbow washing, que es básicamente como muchas empresas poderosas o grandes solamente en este mes se lucran, digamos por decirlo así, de la simbología LGBTIQ para vender. Entonces es como rechazando eso y rechazando, por decirlo así, este neo-pride donde se ha dejado un poco de lado la lucha y se ve ya más como un desfile de moda, quitándole la importancia política y social que este tiene. Yo creo que esa intervención, gracias a los dos por darnos un poco más de contexto, pues porque yo creo que en realidad muchas personas son ignorantes respecto a ese tema, pero yo creo que esa última intervención de Mariana me sirve para destacar precisamente las críticas que también han surgido respecto a lo que hizo el gobierno frente a usar los símbolos y, por ejemplo, el escudo de la República de Colombia y modificar los colores cuando en realidad precisamente no han habido como iniciativas tangibles que puedan materializar en realidad una protección hacia los derechos fundamentales y humanos de todos esos miembros de la comunidad. Yo creo que pese a que hemos avanzado mucho en materia legislativa respecto a este tema, pues falta mucho y la verdad quisiera introducir utilizar esa intervención para introducir ese tema. O sea, ¿ustedes qué piensan con respecto a que se modifiquen esos símbolos patrios de la nación, haciendo apología o bueno, como apoyo hacia este tipo de iniciativas y este tipo de marchas, por ejemplo? Bueno, yo creo que primero que todo hay que separar el tema en dos perspectivas, que es la perspectiva jurídica y la perspectiva personal. Hablando desde mi perspectiva personal, yo creo que es algo que se hace como un reconocimiento, ¿sí? Digamos, Ferdinand Lassalle, en su libro ¿Qué es una constitución?, dice que la asociación de los ciudadanos para constituir el Estado se hace a través de los factores reales de poder. Y yo creo que entender que los símbolos patrios magnifican eso es sin duda considerar la opción de incluir tantos factores de poder se den como evolución a la sociedad. Y yo creo que la comunidad LGTBIQ+, es un factor real de poder hoy en día. Y como factor real de poder, pues de tener voz y voto. Eso es desde la perspectiva personal. Desde la perspectiva jurídica ha habido mucha polémica. O sea, todo el mundo en Twitter ayer sacando sentencias de la Corte, gente sacando conceptos del procurador en una sentencia. No, ojalá las sentencias de la Corte, era el concepto del procurador. El concepto del procurador, total. Hay muchas cosas. Lo primero es decir que el delito de ultraje a los símbolos patrios fue declarado inexequible, ¿sí? En ese sentido. Pero sí hay un decreto que es el 1967 de 1991 que pues reglamenta todo el tema del uso y digamos como el código color y todas esas vainas de los símbolos patrios. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Yo no creo que sea un problema que, digamos, modifiquen los símbolos patrios para hacer ese reconocimiento, pero sí creo que se configura una situación, por decirlo así, como contradictoria, porque han habido muchos intentos de modificarlos con otros motivos y no se ha podido respetando la ley, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Que eso es desde una perspectiva demasiado positivista, pero es que yo creo que esa ley, en el sentido, digamos, más nato, debe reconsiderarse. Y acá es donde quiero introducir pues otro punto importante, y es, esa ley dice que, no es una ley, perdón, es un decreto, de que no pueden modificarse los símbolos patrios. Pero es que esto yo no creo que sea una modificación, digamos, de decir como vamos a cambiar el color de la bandera de Colombia. No, no lo es. Es simplemente utilizar, digamos, todo este movimiento que explicaron que tiene un trasfondo más allá e incluirlo en algo que nos identifica como colombianos, específicamente en este mes y el 28 de junio. Entonces yo creo que es más tarea del legislador y de las potestades reglamentarias, digamos, que en este momento radican en el gobierno del presidente Gustavo Petro,
pues tomar una labor y reconsiderar ese tipo de decretos y reconsiderar sobre todo como qué se está haciendo de verdad para proteger y reivindicar los derechos de la población LGTBIQ+, que creo que es lo más importante. En conclusión, para mí, como todo este lío es un problema menor. Solo cambiaron los colores un día. Sí, Ya. yo creo que ahí como que mucha gente se iba como a la interpretación, como David decía, como netamente positivista y no interpretaban el decreto o la regulación en torno a este tipo de modificaciones en el SCOI. De hecho, estábamos hablando con Ana antes de llegar en qué situaciones es que se pueden modificar estos símbolos, o sea, bajo qué motivos, o sea, qué está regulado y qué explica la ley con respecto a este tipo de modificaciones e iniciativas. En el mismo decreto que hablaba David, en el artículo 13, está precisamente que se pueden usar los símbolos patrios como medio de publicidad. Digamos que en este fue el que se utilizó como únanse, si no estoy mal, dice, súmate a la ruta diversa. Y acá, pues, el artículo lo que nos dice es que estos símbolos patrios pueden utilizarse como medio de publicidad cuando estos mensajes conlleven con la formación de un sentido nacionalista o realcen los valores patrios. Cuando yo estaba investigando un poco respecto al tema, dije, bueno, pero ¿cuáles son los valores patrios? O sea, yo estudio Derecho y no tengo ni idea cuáles son los valores patrios. Y son la libertad, la independencia, el heroísmo, la abnegación, el sacrificio, el coraje, el orgullo patrio y la justicia. Y realmente, si hablamos bajo esos motivos de fondo, yo estoy de acuerdo con que se pueda modificar el escudo. Si es por esto, porque estamos hablando acá de justicia, o sea, pero entonces aquí entramos a una dualidad. Sí, yo creo que la palabra es justicia, ¿no? Sí. O sea, de los que mencionaste. Sí, yo creo que es justicia. Y libertad. Y libertad. Libertad también. Y yo creo que acá la dualidad que nos entra a debatir un poco y que vi mucho en redes sociales es que la gente decía como, o sea, que hay un escudo para heterosexuales y otro para parte de la comunidad, o porque hay para unas minorías y para las otras minorías no. Porque si bien entiendo, la comunidad LGBT hace parte de una minoría sexual. Y pues digamos, cuando hablamos en contexto de las minorías, ayer que estaba teniendo como este debate con mi mamá, por ejemplo, que ella trabaja también con gente de minorías, ella me decía, pues para uno es un poco chocante que, por ejemplo, el 1 de noviembre, la minoría más grande que existe es de las personas en condición de discapacidad. Pues mi mamá trabaja con gente en esta condición y ella decía, el 1 de noviembre, ¿por qué no se cambia el escudo? Como en representación de ellos. Es que ahí va, yo creo que también un punto de la discusión, que yo también hablaba con otra persona, y es que no se puede reducir esto solamente a una situación particular como es este mes, sino también no podemos ignorar, por ejemplo, las negritudes, las comunidades indígenas, otro tipo de comunidades que también tienen y sufren vulneraciones sistemáticas a sus derechos y que en realidad pues también se dejan a un lado. Pues la opinión ahí está dividida, yo no sé ustedes qué piensan. Pues yo, más que pensar que se dejan a un lado, me parece que la característica particular que tiene el mes del orgullo es que tiene una fecha específica y por ende pues puede como ubicarse con facilidad. Es decir, no creo que sea como que el gobierno haya deliberadamente decidido ignorar el resto de los grupos especiales de protección constitucional, para no pues llamarlo como minorías, sino que sencillamente se ubica fácilmente, es decir, este es el día, listo, lo vamos a conmemorar pues el día 28 y ya está. O sea, no creo que sea algo como arbitrario. Más allá, además, sobre todo, como agregaría que es un tema como de organización, ¿no? Como justamente por estas fechas es que se hace visible la marcha del orgullo y demás, entonces no siento que sea como algo deliberado. Y para, digamos, rescatar un poco lo que dijo David sobre lo que había mencionado antes, pues yo quisiera como agregar también que, pues a ver, si partimos de la base de que los símbolos patrios en efecto son la representación material de toda una serie de valores comunes de lo que es el país, pues me parece que el debate debe girar en torno a por qué se considera que editar de una manera, además temporal, ni siquiera es definitiva, el escudo, porque se considera que es un irrespeto. Porque pues eso fue lo que se leía en redes, ¿no? Y lo que se escuchó decir casi que a viva voz y a gritos. Y es como, ¿por qué la bandera LGBT? Es un irrespeto, es un insulto y no nos representa. Entonces, pues siento que eso es lo que hay que plantearse. Pues si es acorde a los valores de la nación, ¿por qué es un irrespeto ser parte de la población LGBT? Es que, exacto, y es que yo creo que hay muchas cosas en general con las que la población son símbolos y uno no se tiene que sentir identificado para saber que hacen parte de lo que somos como colombianos. O sea, por ejemplo, ¿quiénes acá se sienten identificados con la orquídea como flor nacional? Yo.
Bueno. Sí, son cosas así. Y un punto rápido que quería tocar es lo que decía Mariana sobre el rainbow washing. Ok, y eso me da mucho que pensar, como reiterando el punto anterior, y yo creo que es que a veces hay gestos muy superficiales que hacen creer que la gente, los gobiernos, las políticas públicas están haciendo algo, pero detrás no hay nada. No hay nada. O sea, la verdad, muy bonito el reconocimiento y todo, pero ¿de qué sirve? O sea, como materialmente. El reconocimiento es lo más importante, sí lo digo, es muy bonito, dignifica, reivindica, pero materialmente, ¿dónde están las políticas públicas? ¿Sí? Y lo del rainbow washing también lo digo porque siempre termino hablando del Barça, pero los símbolos del Barça los cambiaron también, ¿sí? También les cambiaron los colores, todo eso, y lo hicieron en todas las cuentas del Fútbol Club Barcelona, excepto en las de Arabia, ¿sí? Porque todos los comentarios en Arabia era como, púdranse homosexuales, jódanse, así, o sea, era tremendo. Y el Barça perdió 309,000 seguidores el día de ayer, ¿sí? Entonces, esa estrategia. Exactamente. Sí. Entonces eso me hace pensar cómo todas estas empresas, clubes, países, gobiernos, ¿cuál es el fondo? ¿De verdad lo hacen? ¿Saben yo qué pienso? Que además no es solo una estrategia de publicidad o marketing, como decía Mariana, sino también se termina convirtiendo en una estrategia política y lamentablemente, pues, o sea, solamente publicar la modificación del escudo, por ejemplo, de la República de Colombia, va a generar que, por ejemplo, la oposición, otros partidos políticos utilicen este boom precisamente para mover masas, ¿sí? Y se va a convertir en algo político y en realidad es algo y una discusión que yo siempre tengo con mis amigos y yo siempre les digo es que lamentablemente, o no sé si por suerte, todo es político, o sea, todo tema es político y todo lo van a usar precisamente para hacer campaña, para empezar a ganar votos, para empezar a crear y robustecer, yo creo que esa maquinaria política que pues al fin y al cabo, pues ahorita ya se vienen, por ejemplo, las elecciones regionales y territoriales. Uh-huh. Entonces yo creo que lamentablemente se pierde ya ese propósito por el cual, por ejemplo, se hacen las marchas, por el cual se celebra ese mes, sino se reduce ya entonces a una discusión y una controversia en Twitter respecto a si se debería o no se debería. ¿Sí saben? Sí. Sí, digamos, yo respecto a ese último punto, también estoy muy de acuerdo porque de pronto me estoy metiendo en un tema un poco denso, pero pues sabemos que este gobierno ha estado envuelto en muchos escándalos y pues justo sacan esto y obviamente, digamos, a mí no me incomoda para nada y es como lo que voy a hablar ahorita respondiendo a la pregunta principal, pero también es lo que estaba diciendo David, como que se está haciendo más allá de mostrar, hey, somos un gobierno pro diversidad, que igual es un gran paso y es muy bueno, como para mí me parece positivo que el gobierno reitere que están como del lado de la comunidad LGBT, que los protegen, pero pues muchas palabras donde están las acciones. Y más en un país donde el último año más de 142 personas LGBTIQ fueron asesinadas por razones de género e identidad. Y bueno, acaba la pregunta. Yo estoy 100% de acuerdo con David en que la respuesta a si esto está bien o no se divide completamente desde una perspectiva jurídica y personal. Si a mí me lo preguntan, yo respondería jurídicamente, bueno, no se pueden modificar los símbolos patrios y lo tenemos en la ley 12 del 84, que pues es la que la que nos dice cómo se adoptan los símbolos patrios, y el decreto del que todos hemos hablado, que es el de 1967 del 1991. Y este artículo 13 que estaba mencionando Ana, pues también hay, cuando dice un sentido nacionalista, mensajes que conlleven un sentido nacionalista, sabemos que la nación la hacemos nosotros, el conjunto de personas que estamos asentadas en el territorio, y teniendo en cuenta también los valores patrios, volviendo al tema de la libertad y la justicia, si nos remitimos al artículo 7º de la Constitución, que dice textualmente, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y el artículo 2, que habla de los fines esenciales del Estado. Entre esos podemos ver, por ejemplo, facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa, y a todas las personas proteger en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Yo creo que esto también es una materialización de esos valores patrios ya en la Constitución, también se ve en el preámbulo y en estos dos artículos. Y pues yo digo que es 100% una discusión que tiene todo un tinte homofóbico detrás, no solo por lo que han salido a decir personas que están en contra de esto, sino también porque
¿por qué nadie hace ese escándalo cuando los hinchas de partidos de fútbol en el Millonarios van y cambian la bandera de Colombia? O sea, yo he visto los partidos y a mí me gusta el Millonarios, Sí, pero pues es diferente que lo haga la presidencia. Sí, claro, entiendo, pero entonces también, ¿por qué no hacen el escándalo? Y esto ya teniendo en cuenta el decreto, que creo que ahí pues dice lo que estaban hablando como el procedimiento para la simbología, ¿por qué no se hacen escándalos cuando los conjuntos residenciales no izan bien la bandera? O sea, también tiene como esas preguntas que uno dice, pues, o sea, si nos vamos a escandalizar, por eso escandalicémonos por todo lo que eso conlleva, como todo el trasfondo, digo yo. Es que, ¿saben qué pasa? Que yo creo que la discusión está en el hecho de que lo hizo la presidencia, ¿sí? Y la manera como se manifiesta el presidente, también a través de las instituciones del Ejecutivo, termina siendo lo controversial. Nomás vean cuando Duque, por ejemplo, realizó el tuit haciendo énfasis en el Día de la Virgen del Chiquinquirá, si no estoy mal, que de hecho muchos de nosotros hemos analizado esa sentencia y que la Corte dijo que tenía que ser borrada porque el presidente tenía que representar la unidad nacional. Obviamente no estamos partiendo de un símbolo patrio, por ejemplo, pero más allá de eso también lo discutía con otra persona. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿De qué manera nosotros podemos hacer esa relación entre se borra el tuit porque nosotros somos un Estado laico, toca respetar eso, pero entonces los escudos y los símbolos patrios no todos hacen parte de la comunidad, ¿sí? Entonces, no sé qué discusión o qué análisis pueden, no sé, dar respecto a esa, o no se puede analizar, no se puede relacionar, no se puede comparar, o sí. Pero es que, o sea, y en mi opinión, el punto justamente está ahí, es que fue una modificación temporal, o sea, esto no quiere decir que entonces ahora ese es el escudo nuevo de Colombia y absolutamente toda la población colombiana tiene que identificarse con la bandera LGBT. O sea, de hecho, por eso estoy de acuerdo con lo que decía David, es algo absolutamente inofensivo. Más aún cuando reconocemos, como ya lo había mencionado Mariana, que hay un marco normativo y constitucional que protege los derechos de la población LGBT. O sea, no, en mi opinión no tiene ni siquiera sentido tener la discusión que verse sobre el punto de ¿debería o no debería? Y yo también quiero decir algo. Y es que en el escudo hay dos palabras. Libertad y orden. La primera es libertad. Sí. Ahí está todo. Y yo, o sea, también como sumando a la discusión que ponía Santi en una perspectiva personal, yo creo mucho en las instituciones. Me gusta informarme. Soy de los que sale el 20 de julio, me pongo la camiseta, amo la bandera, mejor dicho, o sea, amo Colombia. Literalmente. Es un patriota. Soy un patriota nacionalista. Y, digamos, a mí me molesta mucho, por ejemplo, que las banderas en la universidad no estén izadas. Eso me duele. Y con José Javier, que nuestros oyentes lo habrán visto acá, luchamos para que las izaran, ¿sí? Y entonces creo que tengo como un poquito de voz para decir que desde mi perspectiva, amando los símbolos patrios, sintiéndome en ellos, no hay ningún tipo de irrespeto. No lo hay, no existe, porque es que se trata de incluir y reconocer dentro de ellos, temporalmente. Sí. ¿Qué más? Sí, completamente. Aparte, o sea, hablan de irrespeto, pero realmente no se está modificando nada de los elementos constitutivos, el escudo, nada. O no cambian las palabras. Exactamente. Sí. Y es lo que decía José, es temporal y pues también... No es porque, y retomando un poco lo que estábamos hablando antes, no es porque el colectivo LGBT sea entonces más importante que las otras minorías, sino porque simplemente es, aparte que lo que dijo José, pues es una fecha que muchas personas tienen más presente, es que se celebra todo un mes, y se celebra todo un mes, todo el mes de junio, entonces digamos que tiene mucha fuerza, y no solamente eso, sino que la gente ignora completamente que la comunidad LGBTIQ no solo se reduce a ser queer, sí, a ser parte de esta. También dentro de la comunidad LGBTIQ+, y por eso no sé si han visto las nuevas banderas que incluye color de piel, la bandera trans, va más allá de eso, porque dentro de la comunidad hay mujeres, hay indígenas, hay personas negras, entonces hay diferentes grupos socialmente oprimidos o vulnerados que forman parte de la comunidad, y por eso de lo que les estaba hablando ahorita de la contramarcha, también habla de eso, porque uno pues se pone a ver en perspectiva la interseccionalidad, que no es lo mismo lo que sufre un hombre gay, blanco, de clase alta, a lo que puede llegar a sufrir una mujer negra, empobrecida y trans. Entonces,
por eso no solo es como la comunidad LGBT, sino que esta de por sí agrupa todo un grupo social y se ve manifestado en la bandera nueva. Se ve que hay diferentes tonos de piel que abarca todas las personas diversas que están dentro de la comunidad, que no solo se reducen a que son queer. Entonces yo creo que nosotros llegamos a la conclusión de que evidentemente después de hacer como ese análisis más o menos jurídico, la Corte Constitucional no puede entrar como a decirle como al gobierno que tenga que volver a modificar los escudos a la normalidad, ¿cierto? Pues porque no se transgrede como tal una normativa constitucional ni legal con respecto a estas modificaciones. Todos de acuerdo, ¿cierto? Sí, sobre todo porque no es una modificación definitiva, no es como Sí. el nuevo escudo de Colombia, no es una edición absolutamente temporal. Sí. Yo, pues ya terminando haciendo tránsito al siguiente tema que vamos a tratar, yo sí quisiera como hacer énfasis para que también se informe también a aquellas personas que nos escuchen dentro del programa, y es hacernos la pregunta de que en materia legislativa, en esa técnica legislativa, de qué manera nosotros hemos avanzado, que nosotros tenemos conocimiento respecto a qué leyes han sido tramitadas dentro del Congreso que han permitido la protección a sus derechos que pues se habían vulnerado históricamente respecto a los integrantes de la comunidad. No sé si alguno tenga alguna idea respecto a qué ha avanzado, qué ha avanzado en materia legislativa Colombia. Sí, yo tengo varias sentencias que están en orden, pero primero empezar a reiterar que antes de 1981 ser homosexual estaba tipificado como un delito en Colombia. Pero digamos, el primer cambio de nombre al otro sexo se dio gracias a la sentencia T-594 de 1993, donde Carlos Montaño fue la primera persona en Colombia en cambiarse el nombre por uno del sexo opuesto. Su nuevo nombre fue Pamela. También hay otras sentencias que rechazan la discriminación y tienen como penitencias a esta, que es la C-098 de 1966, otra que permite que los homosexuales sean parte de las Fuerzas Armadas, que creo que esta se pasa como por sentado porque es muy importante, ya que las Fuerzas Armadas hacen parte de la identidad de Colombia y como del patriotismo colombiano. Entonces, al permitirle a personas de la comunidad que puedan ser libremente parte del ejército colombiano, me parece pues un gran avance en el país. Y la última que quería reiterar, pero pues igual hay varias, es que las personas LGBTIQ puedan adoptar, pues todavía no es como tan libre y todavía los procesos en la praxis son bien complicados, pero pues tenemos el avance de la sentencia C-683 de 2015, que es que la Corte Constitucional determinó que la identidad sexual de solicitante no puede ser un criterio para definir si una persona puede ser adoptante de un niño o no. Sí, es lo que yo iba, y eso es lo que me permite, porque yo también tenía como una serie de sentencias, porque hemos avanzado en materia jurisprudencial frente a la interpretación de las normas y también legislativa. Pero yo les pregunto a ¿ustedes no creen que la ley se va quedando corta o las sentencias se van quedando cortas porque precisamente ahora se reducía a los que eran los gays y las lesbianas, ¿cierto? Pero ahora tenemos una serie de diferentes tipos de dinámicas que no solamente se puede reducir a las personas que son gays o lesbianas, sino también los trans. Pues no tengo en realidad mucho conocimiento respecto a eso. Pero ¿ustedes creen que se va quedando corta esa regulación, esa legislación? Sí, yo quiero traer a colación un debate que nosotros tuvimos en la clase de Colombiano 2 con el doctor Pinilla. Excelente clase, la verdad. Pero en esta clase tuvimos un debate respecto a la ley de cuotas y cómo entra la comunidad LGBT a ser, digamos que, regulada en este contexto de ley de cuotas. Digamos que un porcentaje decía, pues, es con lo que la persona se identifique, pero cómo entra a regularse, digamos que, en qué porcentaje de lo que la ley de cuotas establece, de tanto porcentaje tiene que ser pues del género femenino y el otro del género masculino. Que la lista tiene que empezar siendo una mujer. Ajá. Sí, cosas así que uno dice, bueno, ¿y cómo entra acá a regular la ley de cuotas? Por ejemplo, si una persona de la comunidad quiere ser parte de una entidad pública, ¿cómo funcionaría la ley de cuotas? Pues digamos que teniendo en cuenta a la comunidad. Sí, por ejemplo, si es género no binario, no se identifica ni como hombre ni como mujer, entonces ahí... ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo funciona el tema también de las pensiones? Que era un debate que yo tenía ayer, por ejemplo, con mi papá, respecto a si hay una pareja del mismo género, la persona le puede dejar o sea, cuando fallezca, su pensión a la pareja, o cómo funciona en este caso. Creo que hay muchos vacíos respecto a la regulación que debería tener la comunidad y en sí mismo
se les dan muchas garantías constitucionales, pero a mí siempre hay un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo de la Constitución, y es la que habla sobre la familia, que es un debate impresionante que se ha tenido, y lo voy a citar, y es que el artículo 42 de la Constitución dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Pero ese artículo siempre ha tenido ahí un dilema, porque según lo que yo entiendo, en el 2016 la Corte Constitucional validó el matrimonio de las personas del mismo género, pero nunca se hizo una modificación a la Constitución, que yo creo que debería hacerse en favor o en pro de lo que se ha hablado con lo que han dicho las altas cortes. Creo que esa fue una constitucionalidad condicionada, y si mal no me acuerdo, perdón si me equivoco, lo que dice ese fallo es que es como, o sea, ajusta la semántica de ese artículo, y lo que dice es que decisión libre de un hombre y aparte de una mujer, o sea, no dice como entre hombre y mujer. O sea, a mí eso me parece, pues, en lo personal ridículo, pero bueno, pues esa fue la interpretación que le dio la Corte. Bueno, yo tengo varias cosas que decir. La primera, a mí no parece tan ridículo, ¿sabes? Porque, o sea, entiendo que se sacaron la justificación para justificar. Exacto, es por eso. Ajá. Pero en el fondo como que igual o sea, sobre todo nosotros como estudiantes de Derecho vemos esa interpretación y es como, oiga, la Corte, para ahorrarse todo el trámite de modificación con el acto legislativo, le da una interpretación diferente. Sí, porque a mí me parece útil, muy útil. Es lo mismo que pasa con el preámbulo, con, digamos, la concepción y la invocación de Dios. Sí, se le dio, es el Dios que cada uno crea. Pero, sí. Bueno, eso por un lado. Por el otro, a mí me parece que en temas de legislación, si bien es importante adelantar muchas cosas, todas son muy relativas a, digamos, como a los derechos materiales, ¿sí me hago entender? Como, no, materiales no, formales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ley 1482 de 2011 modificó el Código Penal, y en el artículo 134b, que es el delito de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico, cultural, no estaba incluido como, digamos, motivación de discriminación la orientación sexual. Con esta ley lo pusieron ahí. Sí, esas cosas son las que se pueden adelantar. La adopción de parejas del mismo sexo, cosas por el estilo. Pero yo creo que la tarea material realmente es un tema en política pública del gobierno. Sí, es que yo creo que ese era el tema que yo quería llegar y invitar como a la reflexión, no solamente entre nosotros, sino a las demás personas, y en realidad se pregunten si hay vacíos legales y qué problemas se pueden presentar respecto a que no esté regulado diferentes situaciones particulares que entran en conflicto con respecto a lo que decía Ana. Ana nos puso una serie de ejemplos, pero no solamente los que mencionó Ana son los que pues se viven a diario, sino muchísimo más. Por ejemplo, también la manera como se identifican las personas en la cédula de ciudadanía, que es masculino o femenino, pero pues si no eres ni uno ni otro, entonces ¿se va a poder o no vamos a poder llegar a ese punto? Es uno de los ejemplos, ¿sí? No es para abrir la discusión porque ya nos vamos quedando un poco cortos de tiempo, sino es saber que hay un vacío legal y que evidentemente yo creo que es una de las discusiones jurídicas más interesantes que se pueden llevar en las altas cortes en materia de avance en la técnica legislativa, en el avance de derechos humanos y en materia constitucional. Y bueno, como para cerrar un poco también el debate, yo quisiera cerrar con la pregunta de ¿qué significa estudiar Derecho en la facultad? ¿Sí? Haciendo parte de la comunidad, yo creo que nosotros hemos avanzado un poco, pero ¿qué es lo que creen que pasa actualmente? ¿Consideran que podemos avanzar aún más? ¿Creen que aún hay discriminación dentro de las facultades? ¿Creen, o sea, cuál creen que es el panorama actualmente respecto a esta situación? Pues a mí me parece una pregunta muy complicada, porque uno puede incurrir en el error de generalizar. Y si la pregunta es propiamente de nuestra facultad, yo... No, la verdad, de todas. De todas en general. Ok. Pues, por eso digo, es complicado por la generalidad, pero yo podría decir que estudiar Derecho formando parte de la comunidad LGBT sigue siendo, por lo menos, una lucha pasiva, de alguna manera, porque, por lo menos hablando de mi experiencia personal y de lo que he sentido en algunas aulas de clases, que por formar parte de la comunidad es como que se tiene como si mi opinión tuviera un menor valor, o como si fuera menos capaz, o incluso
de pronto se experimentan como comentarios, de pronto a veces no malintencionados de los compañeros o de los profesores, que tienden a ser bastante homofóbicos. Por eso digo que pueden ser, pues, no malintencionados, porque pues cada quien se deconstruye a su ritmo, pero sí siento que sigue siendo una lucha y una forma de, también como, de reafirmación que la comunidad LGBT existe en las aulas de derecho y que tienen exactamente las mismas capacidades que la población heterosexual. O sea, creo que es eso, en mi opinión. Sí, yo, por otro lado, también, aparte de eso, creo que es existir y resistir, porque de por sí sabemos que la facultad de Derecho, a través de la historia, es una facultad, pues, bien goda, por decirlo conservadora. así. Sí, conservadora, y el hecho de ya ser una persona LGBTIQ estudiando Derecho, que también, pues, el Derecho lo ha sido, pues ya para mí es un acto revolucionario, y más defender y proteger nuestras identidades y sexualidades. Y yo creo que también, y respondiendo un poco a la reflexión que hiciste, si bien es importante invocar la importancia del derecho viviente y cómo se plasma a través de las sentencias, como lo dijo Ana, con el tema de la familia, que sí creo que es un problema, también no es solamente la parte jurisprudencial y política, sino la parte social, ¿sí? Entonces, sí, nosotros podemos hacer un montón de políticas públicas, jurisprudencia, pero ¿qué pasa en las aulas cuando yo, que solo llevo 2 años en esta carrera y he escuchado por lo menos 10 comentarios transfóbicos, 3 lesbofóbicos, todo bifóbico, sexualizando a las mujeres bisexuales, en solo mi facultad de Derecho? O sea, creo que todavía es muy difícil, es bien pesado, pero repito, acá existimos y resistimos, y es importante que se reconozca eso y que también empiecen, no sé, o sea, estos comentarios los escucho y nadie dice nada al respecto, los profesores no dicen nada, y para mí eso es terrible. Por lo que les estaba diciendo, puede haber mucha jurisprudencia, muchas políticas públicas, pero ¿qué pasa con la criminalización social que hay hacia nosotros y en nuestra misma facultad? Igualmente yo siento que no se trata como tal de resistir como tal, porque yo siento que evidentemente las facultades de Derecho han avanzado mucho en relación con ese tema de desarrollo, no sé, como más liberal, más liberal. Yo creo que ya son facultades más liberales, no son, o sea, yo creo que estudiar Derecho siendo homosexual o parte de la comunidad LGTBI hace, ¿qué digo?, tal vez 30 años, que en realidad no es mucho tiempo, era casi imposible, creo yo. Hoy en día yo siento que hay facultades que en realidad se preocupan por avanzar en materia de educación y permitir, yo creo que un ambiente sano y cómodo para quienes hacen parte de esa comunidad y quieren estudiar Derecho, ¿no? Yo quiero decir que también separo como el tema de la facultad en 2 aspectos, como la facultad administrativamente y la facultad como comunidad. Y administrativamente yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago, ha habido mucho avance. Por ejemplo, en este momento nuestra facultad sé de primera mano que administrativamente pues estás liderando y adelantando muchos conversatorios, proyectos, digamos, enfocados a la diversidad. Pero socialmente creo que sí nos falta un montón. Un poco, sí. A nosotros, o sea, como comunidad estudiantil de la facultad. Pero me quedo tal vez con algo porque, pues, ustedes saben, soy un optimista pernido. Y es lo que decía José Miguel. Cada quien se vaya construyendo a su ritmo. Y construirse no es una tarea fácil. Pero creo que el futuro es esperanzador en cuanto a eso. Estamos avanzando. Esto de los símbolos patrios es un avance. Estar nosotros 5 acá hablando de este tema, hoy que estamos en vacaciones, todo, es un avance. Poco a poco, pasito a pasito. Sí, y ya te doy la palabra. O no, mejor dicho, ya No, pues, muy rápidamente quería rescatar una expresión que dijiste ahorita y es como que me causa mucha curiosidad, y es como que con el paso del tiempo las facultades de Derecho se vuelven más liberales, pero en mi opinión no es una cuestión de ser liberal o de ser conservador con la manera de pensar. Es que el punto es que en Colombia ser parte de la población LGBT es un derecho, y eso no tiene discusión. O sea, los derechos pueden generar tensiones, por supuesto, que son, mejor dicho, es bienvenido el debate respecto de las tensiones que generan los derechos, pero
no, o sea, no se trata de ser liberal o de conservador, es un derecho. Sí, es que yo no lo hablo tanto como en ese sentido, sino más históricamente respecto a lo que significa ser liberal. Liberal respecto a respetar o promover más libertades individuales en ese sentido, porque... Ah, no, por supuesto, sí. no, sino lo digo es más porque justamente ese es el pensamiento que considero que existe hoy en día. Es como, ay, no, pues buenísimo, nos estamos volviendo más liberales, pero es que no es tema de ser liberal, es que uno es persona y tiene derechos por el simple hecho de ser persona. Entonces, que yo tenga un gusto hacia otro género, pues... Sí, o sea, no es reducirlo en cuanto a los partidos políticos conservadores o liberales, sino el pensamiento liberal, me refiero. Sí, no, yo Sí. también me refiero Sí. justamente a eso. Es Ok. como, pues, nada tiene de liberal, pues... Pero yo creo que sí es un pensamiento liberal, ¿no? Sí, o es sea, el el que yo reconocimiento de los derechos y libertades individuales es un pensamiento liberal. Sí, o sea, no se trata Claro. de pensar como el partido conservador, sino el No, yo pensamiento, o el partido liberal, ¿sí? Sino porque hay partidos conservadores que hasta son liberales en algunas de sus ideas respecto a derechos fundamentales y libertades individuales. Ah, no, justamente, ¿sí? no, yo no hablaba de partidos. Sí. No, hablo de la aclaración, ¿no? Sí, ok. Pero bueno, para terminar, yo sí quisiera como recoger un poco la idea de David, y yo creo que el avance también está en esto. O sea, no se trata de solo estar de acuerdo con la comunidad y yo creo que hacer parte, sino también entablar una discusión muy sana, muy amena. Yo creo que también en el debate está, yo creo que también la solución, ¿sí? No se trata de sí o no, sino que yo creo que es tener un debate a la altura, un debate académico, un debate con amigos, un debate sano que no termine en comentarios como discriminatorios, porque yo creo que eso sí no termina siendo sano. Pues yo creo que en materia como de social, respecto a ese tema, sí hemos avanzado mucho, en las facultades también. De hecho, hay clases electivas en las universidades que precisamente también van enfocados a ese tema de... En nuestra facultad hay varias clases. De hecho, hay una como de feminismo, creo que Hay violencia de género y derechos humanos, hay derecho LGBTIQ, por ejemplo. hay género y derecho, o sea... Sí, a mí me gustaría destacar el papel del Departamento de Filosofía, Historia Sí, del Derecho. completamente. Respecto a eso. Total. Cosa que en otras facultades no se ve. No se ve. para Total, En la y nuestro Javeriana, sí. decano fue mi profesor de Historia del Derecho 2 y la visibilidad que le dio a estos temas y cómo se las dio, impecable. Muy Y también grande. desde la decanatura lo poco que lleva. Eso es precisamente lo que yo quiero destacar. Yo creo que desde un punto de vista, desde la facultad, siento que sí hemos avanzado mucho. Y bueno, yo creo que queda hablar, o sea, falta mucho, yo creo que falta mucho avance, falta hablar de muchos otros temas. Pero bueno, yo creo que con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por hacer parte del programa, por compartir sus opiniones, discutir un rato este tema. Siento que fue un rato bastante ameno, agradable. Y nada, espero verlos en una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos y recuerdos. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.